gracias. Hoy vimos que efectivamente hoy estamos en lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Yo no sé tú, pero en mi origen yo no nací en el pueblo evangélico. Recuerdo tanto la Semana Mayor, como se le llamaba, ¿verdad? Y recuerdo tanto de niña ir y te daban unas palmas y uno agarraba esas palmas en la mano, y yo era pequeña y siempre que veía películas de Jesús me impresionaba mucho la manera en que él entraba en Jerusalén y cómo la gente lo recibía con tanta alegría. Pero luego al ver esas películas decía, ¿cómo es posible que lo reciban con tanto gusto y a los 4 días lo crucifican? Mi mente de niña no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué la gente esa que un día lo recibía con palmas, con gritos de júbilo y con tanta emoción, 5 días después o 4 días después estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Y mi mente de niña no lo entendía, y si le soy sincera, mi mente de adulta tampoco. Pero eso lo único que me muestra es que el ser humano es muy cambiante. De que hoy un día estamos acá arriba, estamos felices, y otro día estamos pegados en la depresión. Porque así son las emociones. Pero es interesante ver este pasaje y quiero que de alguna manera, sé que todos lo conocemos porque todos lo hemos visto este pasaje. Hoy vamos a ver cosas muy sencillas, pero que nos van a hacer reflexionar. Ya vimos la narrativa de Marcos 11, ¿verdad? Vimos la narrativa de Marcos 11, donde se centra el relato. Ya lo leyó el pastor al principio y yo creo que todos entendemos cómo está este relato. Pero a mí me impresiona mucho que vayamos a Zacarías 9:9, por favor, ahí en sus Biblias, y veamos que este evento también estaba profetizado. Y el cumplimiento de esa profecía es tan exacta, tan exacta. Zacarías 9:9. Aquí ya hicieron favor de ponérnoslo, pero me encanta que traigan su Biblia de papel, que hoy todo el mundo quiere traer su Biblia electrónica y les agradezco, pero me encantan las Biblias de papel aún. ¿Será que soy de esa generación de papel aún? Y dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mi versión viene un poco diferente. Yo traigo la Nueva Traducción Viviente. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra, dice esta versión. Y siempre yo creo que cuando vemos esta imagen, ¿quién no ha visto imágenes de películas hechas, ¿verdad? De la pasión de Cristo? Hemos visto muchas, unas muy malas, otras muy buenas, la verdad. Y llama mucho la atención esto, y sobre todo llama la atención la exactitud con que 550 años antes el profeta Zacarías escribe que va a ser una burrita, ¿verdad? Un pollino
que nadie antes había montado. Y uno podrá decir, bueno, ¿y qué tiene de particular? Solamente entender que tenemos un Dios de detalles y que cuando te da una promesa, la va a cumplir. Yo no sé qué te ha prometido Dios o qué has visto, porque este es un libro, esta es una carta de amor llena de promesas para ti. Y yo he tomado algunas y yo hasta le escribo, si viene en mi Biblia, digo, esta es mía y pongo la fecha, ¿verdad? Porque digo, esta hoy me apropio de esta promesa y esta es mi promesa, ¿verdad? Y uno podrá decir, bueno, y ver que se cumplió algo 500 años después, ¿qué tiene de extraordinario? Mucho. Conocer que tenemos un Dios que ama los detalles y que cumple su palabra al pie de la letra. Bueno, no encontré un burrito, pues mándale un caballo, bueno, pues un becerro, pues bueno, no, es exactamente como se dijo. Y es muy interesante ver que un burrito estaba en los planes de Dios. Siempre que piensan en un burro, ¿qué piensan? ¿Es un animal? ¿Qué les evoca un burrito? ¿Perdón? Carga, trabajo, ¿verdad? Es un animal que aguanta, es un animal manso, es un animal de trabajo. Fíjense, estaba leyendo que históricamente los judíos jamás dejaban en el frente de la casa sus animales. Toda la vida, ya al atardecer, los tenían amarrados en la parte trasera de su casa. Y si ponemos atención, cuando les manda Jesús, ¿dónde lo encuentran? En la parte de enfrente de una casa. Ahora imagínense los discípulos, vayan, entren a la ciudad y van a ver esto y lo desatan y me lo traen. Qué difícil la encomienda, ¿no? O sea, de plano, cualquiera que los veía, ¿qué iban a pensar? Pues se están robando un burro, ¿no? Porque no dijo, primero hablen, toquen a la puerta y digan, aquí vive fulano de tal. No, es desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, van a contestar, el Señor lo está pidiendo. A veces lo que Dios nos pide hacer resulta como extraño, pero me encanta que los discípulos obedecieron. Y pasó tal como les dijo, van a llegar y van a ver. Entonces cuando uno lee las costumbres y geografía, dices tú, curiosamente ese día, a esa hora, el pollino estaba en la parte enfrente de la casa, cuando nunca estaba enfrente de la casa. Hubiera sido muy difícil encontrarlo si estaba en la parte trasera, porque entonces tenían que invadir propiedad privada. Y pasaron por la calle y lo vieron y dijeron, este es. Efectivamente les preguntaron, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿elige Dios un burrito? Y vuelvo a mi tiempo de niña y siempre que veía ese pasaje y veía esas películas, yo decía, pero ¿por qué no entró en un caballo? De esos percherones, ¿verdad? De esos preciosos, ¿verdad? Con un copete acá y de esos que vestían a los reyes, ¿no? Hasta les ponían como una cosa de terciopelo en el pecho de los caballos, ¿verdad? Y aquellos caballos caminaban con aquella gracia como si fueran esos percherones. Pero Jesús decide venir en un burrito, un animal que no es atractivo, como que no es de llamar mucho la atención. ¿De qué nos habla? De Jesús, de su sencillez, de su humildad. ¿Cuántas veces Jesús no entró a Jerusalén? No era la primera vez que entraba. Él ya había estado muchas veces en la ciudad. Pero en esta ocasión entra así. Y yo me quedé reflexionando y dije,
si yo puedo pensar que un burrito es como un animal pues de trabajo, un animal que en su aspecto no es hermoso, digo, hay unos animales más hermosos que ese, ¿verdad? Si Dios se fijó y Dios puede usar a un burrito, ¿quién soy yo para que Dios no me use? Porque a veces mis complejos me hacen pensar que no. Y hay algo en lo que quiero que veamos, ¿verdad? En Juan 15:16, hermano, por favor, esa me interesa. Y Jeremías 1:5. Voy a ver estos dos capítulos. Jeremías 1:5. ¿Qué detalle? Quiero leer primero Jeremías 1:5 en mi versión. Ok. Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Wow. Dios ya había elegido entrar en Jerusalén de una forma muy peculiar, arriba de un burrito. Eligió para entrar, para hacer su entrada triunfal a un burrito. Y yo me pregunto, aquí dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieses te aparté y te nombré profeta a las naciones. Si Dios pudo planear algo con un animal tan insignificante como un burrito, imagínate lo que no ha planeado para ti. Porque aquí dice que aún antes de que el mundo fuese, ya te había elegido. Efesios también lo dice. Pablo lo dice en Efesios. Antes de que el mundo fuese, te eligió. ¿Y qué dice el salmista? Mi embrión vieron tus ojos cuando era yo formado en el vientre de mi madre. Yo quiero que tú hoy no salgas de esta puerta sin saber que tú estás en la agenda de Dios, que tú estás en el plan perfecto de Dios. Y si Dios tiene a un pequeño animalito dentro de su agenda, ¿cómo no te va a tener a ti? ¿Cómo no te va a tener a ti? Me encanta lo que dice ahora sí Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Elegiste tú a Dios? No. Dice que Él te apartó desde que estabas en el vientre de tu madre. Para los que estamos en Dios no hay casualidades, son diosidencias. El mundo le llama coincidencias, para nosotros son diosidencias, ¿ok? Y Él entra, ¿verdad? En este burrito. Y si Él usó un burrito como un instrumento para entrar a Jerusalén, para hacer una entrada triunfal, ¿no podrá usarte a ti para hacer una entrada triunfal ahí donde Dios te ha llamado? Dios quiere hacer una entrada triunfal ahí en tu trabajo, chicos, ahí en su universidad, mujeres que trabajan ahí en el hospital, ahí donde Dios te ha plantado. Él quiere hacer una entrada triunfal. Pero a lo mejor nosotros no somos tan sencillos como un burrito. A lo mejor nosotros sí queremos que nos avienten la alfombra roja como se usa hoy, ¿verdad? Porque, ay, ¿cómo, Señor? O sea, yo estudié, ay, Señor, ¿cómo crees? Qué sencillez de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, pudiendo entrar en un carruaje, pudiendo entrar
como hubiera sido, Él cumple la escritura entrando en un sencillo burrito. Ahora hay algo que también le pasaba al burrito que es importante ver, y viene en Mateo 21, 1 al 3, donde se le da la especificación que lo desaten. El burrito estaba atado, obviamente, porque si no estaba atado se reciba a sus dueños. Entonces les dice, vayan y desátenlo, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Y eso me hacía pensar, ok, tú quieres, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna, ¿cómo? Atada, y un pollino con ella, o sea, su hijito. Desatadla y traérmela. La burrita estaba atada. Mi pregunta es, ¿qué te ata a ti? ¿Qué te tiene atada? Hay una imagen que lo he dicho en varias conferencias, la fuerza de la costumbre. Ya ahorita ya no hay circos que tengan animales, pero ¿saben ustedes que a un elefante se le ata la pata a una estaca? Pero el elefante es bebé y el elefante camina y de repente la estaca le hace detenerse y decir, hasta aquí llegó mi circuito. Entonces dan vueltas, pero el elefante va creciendo, va madurando, va tomando fuerza y peso. ¿Ustedes creen que una estaca del tamaño que fuera puede detener un elefante en su adultez? Claro que no. Pero como él recuerda que lo detiene, ya no camina y ya no se va más allá. Eso se le llama costumbre o paradigma. A veces nuestra mente está muy estrecha, hermanos, y hay cosas que nos detuvieron de niños. Hay miedos que tuviste a tus 8 años, a los 10, a los 15, que no tienen por qué atarte a los 30. Pero ¿qué crees? ¿Seguimos atados? Hoy un elefante de aquellos que todavía salían en los circos se movía y sentía y ya ni se movía porque la estaquita esa de ese tamaño según que lo detenía. Mi pregunta es, ¿sería capaz de detenerlo? Claro que no, pero la fuerza de la costumbre lo detenía. Eso se llama paradigma, eso se llama como cuadratura de mente. A veces tenemos que romper esquemas. Y aquí este burrito, no entiendo. La burrita era la mamá y el pollino era el hijo, ¿verdad? Entonces el pollino quizá era burrito macho, pues. Pero a los tienen que desatar. Mi pregunta es, hermano, si hoy, en Domingo de Ramos, queremos que Dios haga una entrada triunfal y yo soy ese burrito ungido, vamos a poner que somos ungidos y que somos seleccionados porque estamos en los planes de Dios, pero ese burrito está atado y ya creció, pero sigue atado a cosas de la infancia, a miedos de rechazo, abandono, quizá burlas, porque el bullying no es nuevo, el bullying siempre ha existido. Burlas de tus compañeros, desprecios de algún maestro, algún tío de esos crueles, ¿verdad? Que te humillaba, o algún padre que siempre quiso un hijo varón y tú eres mujer y te rechazó por eso. No sé qué hay en tu mente y qué te ate, pero hoy Jesús quiere hacer una entrada triunfal en tu vida, pero sin ataduras, sin estrecheces,
sin que tú estés atado. Y yo quiero y sé que el Espíritu Santo te está diciendo qué es lo que te ata. ¿Qué habrá ahí que te ata? Quizá tomaste una mala decisión. Como terapeuta me topo mucho con personas que piensan que tienen que pagar toda una vida un error cometido. ¿Y saben de quién es esa mentira? De Satanás. Porque Jesús ya te perdonó. Si Jesús ya te perdonó, es como a la mujer, ¿se acuerdan? Que la iban a apedrear. Y siempre me enoja ese pasaje porque digo, traen los hombres a esa mujer capturada en el momento de que estaba con otro hombre. Y digo yo, ¿y dónde está el hombre para que también lo apedreen? Porque nada más a la mujer. Y no soy feminista, ¿verdad? Pero digo, ¿dónde está el pelado? Pues si para un pecado tenía que haber dos. Y nada más estaba la mujer enfrente. Ok, dejando eso parte que me enoja. Y algún día lo voy a preguntar cuando esté en el cielo. Y le dice él, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Y a veces nosotros nos culpamos años por cosas que Dios ya nos liberó. Y vamos por nuestra vida cargando una mochila. ¿Se acuerdan de aquel personaje mexicano llamado el Pípila? Les voy a hablar un poco de historia para entrar a aquel lugar que se llamaba la Alhóndiga de Granaditas y quemar sus puertas. Se puso una losa muy grande para que no le dispararan y traía fuego en sus manos para quemar la puerta de ese lugar. Aún existe en León, Guanajuato. Entonces, pero a veces vamos con la vida así, cargando muertitos, errores. ¿Y saben qué sé yo? Que a veces es más fácil perdonar a otros que perdonarse a sí mismo. Pero es importante que hoy te desates para que el Rey entre en tu familia. Hoy el Rey entre en tu trabajo, en tu escuela, jovencitos, en el lugar donde Dios te plantó. No hay lugar pequeño. No es que este es un lugar muy encumbrado. En el lugar donde Dios te plantó, te manda a ser luz y sal para que brilles, para que el Rey llegue. ¿Estarás dispuesto a romper esas ataduras? ¿Estaremos dispuestos a tomar esa posición de un pollino sencillo, tranquilo? Y tú podrás decir, ay, bueno, es que lo que yo hago para el reino no es tan significativo, porque hay gente que predica en estadios. Pues puede ser, pero esa alma que tú te ganaste en el hospital, esa alma que tú te ganaste sentada en la pecera cuando ibas al trabajo, a esa mujer, a ese varón, le cambiaste la vida. Muchas de las cosas que Jesús hizo a veces eran para salvar un solo alma. ¿Se acuerdan cuando hay una tormenta y no puede llegar al otro lado? ¿Quién estaba en el otro lado? El endemoniado gadareno. Y si nada más Jesús pasó esa tormenta, casi se les destruye el barco y todo, para liberar ese endemoniado, bien valía la pena. Porque para Dios un alma es un alma. Y nosotros a veces nos llenamos de, es que las cantidades, las mega iglesias, a mí ni me provoca nada, ni deseo nada. Yo sé que en la sala de mi casa, cuando puedo orar por una persona que me permite que acepte a Jesús en su corazón y orar por ella, es más grande para mí y siento que para el reino, porque así lo dice, que cuando un alma se convierte, ¿qué hay allá? Hay pachanga segura allá arriba, hay fiesta en el cielo. Y a veces en esas mega iglesias van a los conciertos, se gozan,
pero salen como entraron. No hay cambio. Hoy quiero que pensemos que estamos a punto de entrar a una semana muy importante. Yo sé que nosotros no tenemos la costumbre de dejar la carne, pero yo creo que hoy de esta semana debemos reflexionar el triple que en otras semanas. Hoy en esta semana debemos silenciar la tele, silenciar las notificaciones del Face o del WhatsApp para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque es la semana mayor, porque es la semana donde vemos todo el proceso que a nosotros nos dio vida y libertad. Hay países que cuando celebran su independencia, se echan la casa por la ventana. Pues nosotros también estamos celebrando nuestra independencia. Los momentos más importantes son estos. De nada te serviría dejar la carne si tu corazón está viendo Netflix, está en el chisme y está en otras cosas. Tú cómete toda la carne asada que quieras, pero medita en la palabra, medita en lo que Dios tiene para ti. Porque dice en Efesios 2:10, Efesios 2:10, me encanta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó. Mijo, no tienes ni que usar tu imaginación. Lo que necesitas es abrir tus ojos y ver que Dios te plantó ahí por un propósito. Que esa persona que se sienta a tu lado mientras estás esperando consultar hora y media, por un propósito está a tu lado. Dice que esas buenas obras, el Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios preparó su entrada triunfal con tanto detalle arriba de un burrito, Dios quiere empezar esta semana dar su entrada triunfal en tu vida, de tal manera que tú seas capaz de dar fruto, que tú lleves esa imagen de Jesús entrando victorioso a la gente que está a tu lado. Y dice que Él ya preparó esas obras para que anduviésemos en ellas. Qué bueno sería que todos los días amaneciéramos pensando y cuando oramos decir: Señor, qué buenas obras hoy voy a hacer. Tú ya las tienes preparadas. Abre mis ojos y abre mis oídos para poder entender a la gente que está a mi lado. A lo mejor es mientras compras las tortillas, a lo mejor es, no sé, mientras estás dando un servicio en tu compañía, pero toda la gente necesita de Cristo. Y nosotros podemos ser el vehículo. Y si Dios usó un animal tan simple, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Que dice que somos el culmen de su creación. Porque ¿qué puso sobre el hombre? Que dominara sobre la faz de la tierra, sobre los animales del campo, sobre los del mar. Entonces, lo máximo de la creación eres tú. Dios ha puesto tus ojos en ti. ¿Estaremos dispuestos a que Cristo haga una entrada triunfal en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro centro de trabajo? ¿Estaremos dispuestos? Porque aquí hablaremos de obediencia. Yo me quedé pensando mucho, híjole, pobres discípulos, yo creo que venían caminando y uno les decía: ¿y si agarramos el burro tú y nos llevan a la cárcel? No, pues hay que ser calladitos y que no se den. Oye, ¿no traes tijeras? Y venían como pensando, ¿cómo vamos a hacer esto que nos mandó a hacer el maestro? No entiendo ni cómo. Pero ¿qué creen? Obedecieron. Y siempre que tú obedezcas, hay bendición. Y dice que Él ya preparó
estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Tú estás en la agenda de Dios. Quiero que lo entiendas. Y cuando uno se para en esta creencia, Señor, yo estoy en tu agenda, entonces la pregunta sería, ¿qué tienes hoy para mí? Yo uso agendas y ahí hay renglones que tengo que llenar de lo que voy a hacer en el día. Y si tú estás en la agenda, entonces hay 3, 4 cosas que Dios ya preparó para cada día, para ti, para ti, para ti, para todos. Pero a lo mejor termina el día y yo no hice nada de lo que Dios había tenido en la agenda para mí. ¿Sabes por qué? Porque no escucho, porque no leo, porque no oigo lo que Dios tiene que decirme. Seamos sensibles. Allá afuera la gente está sin esperanza. Allá afuera la gente está siguiendo en TikTok a gente que no le edifica. Allá afuera hay gente luchando por su identidad. No saben si son hombres adentro de un cuerpo de una mujer. Tienen tantas dudas que si nosotros conocemos la verdad, tenemos que llevarla. Tenemos que ser portadores. Y así como Jesús decide, ¿verdad?, hacer su entrada triunfal, Él quiere impactar tu vida. Tu vida al menos en 4 niveles. En tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral y en tu vida como ciudadano de una ciudad, de un pueblo. A veces queremos que la familia cambie, que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, pero nosotros no estamos dispuestos al cambio. El primer cambio debe ser en el nuestro. Romper esquemas, desatarnos de todo aquello que nos ata y que nos impide servir a Cristo. Una vez que has entendido que esta es la semana en que Jesús hace una entrada triunfal, decidamos realmente ser el vehículo, ser ese burrito tranquilo, sencillo. No es el animal más vistoso, pero fue el que Jesús eligió. ¿Y sabes qué? Dios te eligió a ti para hacer su entrada triunfal a tu familia, a tus cuñados, a tus suegros, a tus vecinos, a tus compañeros de clase, niños que están aquí, jovencitos. No necesitas un foro, no necesitas un púlpito para impactar gente. Ahí donde tú estás hay mucho que hacer. Decidamos hoy ser el vehículo para que Dios haga la entrada triunfal en nuestro entorno. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por entender que en tu agenda estamos. Hoy me llevo esta idea en mi corazón. Jesús, qué privilegio tengo de que yo esté en tu agenda. Señor, muéstrame qué tienes en tu agenda para mí. Hoy decido ser un vehículo tan sencillo como aquel pollino, un vehículo para que hagas la entrada triunfal a mi familia, a mi trabajo, a mis vecinos, a mi colonia. Ahí donde tú me has plantado, Señor, quiero ser un reflejo de tu gloria. Ayúdame, Señor, a entender que hoy tengo que desatarme. Hoy tengo que romper esquemas y atreverme a ser diferente. Y quiero andar, Señor, en esas obras que tú ya preparaste para mí. Enséñame, abre mis oídos, abre mis ojos para que pueda entender y ver esas obras que has preparado para mí.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.